Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo en el que os voy a hablar sobre 5 anécdotas muy locas, la verdad, sobre la vida de David Goggins. Si no sabéis quién es David Goggins, lo podéis buscar en internet, encontraréis muchísimo sobre él, pero resumidamente, es un hombre que es ex militar, está muy loco, ha conseguido grandes hazañas, tanto a nivel militar en su tiempo en el ejército, como Navy SEAL y todo, y además ha escrito 2 libros, de los cuales me he leído solamente el primero, Can't Hurt Me, y el Nunca Terminar, pues lo tengo pendiente que me lo voy a leer. Para que entendáis un poco de lo que voy a hablar en este vídeo, en el primer vídeo habla básicamente sobre toda su vida, tanto personal como profesional, como deportiva. En todos los momentos de su vida ha tenido muchas etapas muy duras, la verdad, tanto a nivel familiar como de infancia, como después la dureza de los retos que se ha puesto a nivel físico este hombre. Y después, en este vídeo no habla tanto de su vida, pero por lo que he leído, habla más de estrategia, de cómo enfocar el endurance y todo esto, que es lo que me interesa a mí para maratones, triatlones, pero bueno, ya me lo voy a leer, ya os lo explicaré. Pero en este vídeo venimos a tocar esas 5 anécdotas principales, hay muchísimo más en este libro, os lo podéis leer, lo podéis encontrar en muchos sitios, en Amazon, por ejemplo, y voy a tocar 5 anécdotas principales que como que se destacan más la locura de la vida que ha vivido este hombre, tanto para mal como para bien, como por lo bien que ha podido aguantarlas, ¿no? Y simplemente para ser un ejemplo y una inspiración para todo el mundo, como lo es para mí, por ejemplo. Y nada, empezamos. Una de las anécdotas más conocidas de David Goggins es la transformación física que tuvo que hacer para entrar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y es que él, en un momento en que estaba preparándose para el examen, para entrar a las pruebas físicas, estaba muy concienciado de querer entrar en los Navy SEAL, pero ¿qué pasa? Uno de los instructores con los que contactó para acceder a las pruebas y todo esto, ya le dijo que tú, David, con este físico no vas a pasar las pruebas porque necesitas un cierto peso, un cierto, supongo que es relación altura-peso, pero un cierto peso que no puedes sobrepasar, y él estaba bastante grande en ese momento, ¿no? Para que os hagáis una idea de la hazaña, en unos 3 meses bajó unos 48 kilos. Es una barbaridad, vengas de donde vengas, para cualquier persona. Para que os hagáis una idea, lo que hizo él fue empezar los días, bueno, pasar todos los días entrenando muchísimas horas, llegando hasta 10 horas de entrenamiento. En el libro lo cuenta muy bien, levantándose muy pronto para incluso con bolsas de basura o cualquier tipo de capas encima, ¿no? Con sudaderas, lo que sea, intentar pasar mucho calor y haciendo muchas horas de entreno, no de mucha intensidad, pero correr y correr y correr a bajo ritmo durante horas, mucha elíptica, mucha bici estática. También empezó a nadar para aprender un poco porque sabía que tendría que aprender a nadar, y también mucho gimnasio. Así que en el libro lo detalla muy bien, y es que se pasaba los días y días, incluso combinándolo con trabajo, pero solamente, casi no dormía, casi no descansaba, solamente entrenaba y entrenaba y entrenaba, y sobre todo se movía mucho a bajo ritmo para quemar y quemar y quemar y sudar y bajar todo ese peso. Como segunda anécdota, David Goggins pasó o vivió, para decirlo mejor, 3 Hell Weeks, 3 semanas infernales o semanas del infierno, que es un concepto muy conocido en Navy SEALs, en el ejército americano, como una fase, si no me equivoco son 4 o 5 días, no lo sé exactamente, en que casi no descansan y son pruebas y pruebas tanto a nivel físico como de no descansar, como, bueno, espectacularmente duras estas horas, en que tiene que pasar cualquier persona que quiera formar parte del ejército. Y ya suelen estar muy capados, o sea, para llegar a empezar una semana así tienes que haber pasado muchas pruebas, pero encima pasar esta prueba ya es una absoluta barbaridad. En la segunda vez que intentó pasar la Hell Week, la rótula se le rompió a Goggins, y él solamente con ponerse hielo y envenenarse cada vez la pierna entera, casi, porque eso lo cuenta en el libro también, para seguir y seguir y seguir, pues pudo más o menos seguir, pero es que a pocos días, desde el concepto médico, los mismos instructores le dijeron que parase, lo obligaron a dejarlo, a abandonar, no porque él no quisiese, sino le obligaron porque no podía seguir con eso, ¿no? Se iba a romper todavía más. Y en la tercera semana, como un ejemplo o reflejo que él usa mucho en libros o cuando habla en ciertos eventos, cuenta como en su tercera vez, que ya finalmente la pasó y fue la definitiva, aunque la terminaron un poco antes, porque murió uno de los compañeros. O sea, esto lo usa Goggins para reflejar en el mundo y decir, fijaros lo brutal que es la Hell Week, que incluso en el intento de pasarla puedes morir. O sea, y eso le pasó a uno de los compañeros, y él mismo relata pues mucho detalle en el libro
situaciones, cómo se vive eso, con arena en el agua muy fría o pasar mucho calor incluso, o sea, esfuerzos inhumanos que te pueden llegar a o llegar a la clínica en malas condiciones o incluso morir, como pasó en un compañero. No suele ser lo habitual. Normalmente los instructores, si perciben cierto riesgo ya grave, suelen obligar a alguien a retirarse o incluso ese mismo alguien ya se retira por sí solo porque no puede más, pero esa persona, imagino que sería igual de loco como Goggins, no tenía límite y pues pasó esto, ¿no? Por desgracia. Que entendáis que esto es una barbaridad, porque si una Hell Week es muy loca y normalmente la gente o la pasa o no la pasa e igual lo intenta al cabo de un tiempo, Goggins vivió 3 en un año. Eso es una locura. Y ahí ya vamos subiéndole el pedestal, ¿no? Vamos con la tercera. Como tercera anécdota, Goggins, cuando ya estaba retirado de la Armada, una de las cosas que más promovía o intentaba hacer él era recaudar fondos por todos sus ex compañeros que habían muerto en batalla, ¿no? O habían sufrido lesiones, bueno, en general, sobre todo los muertos, que sus familias necesitaban pues esos recursos para seguir adelante y él intentaba pues, promover esto a nivel sobre todo de hacer campañas a través de retos importantes como físicos, normalmente más de ultradistancia, pero en este caso, el que os voy a contar ahora, se trata de que Goggins, a nivel televisivo, podríamos decir, intentó recaudar fondos para todo esto a través del récord de dominadas en 24 horas, que hoy en día ya no lo sostiene él, pero en su momento lo batió. Como podéis imaginar, batir un récord de este calibre en concepto muscular, ¿no? De tantas y tantas dominadas, estamos hablando de 4.030 dominadas en 24 horas, Goggins no lo consiguió a la primera. A la primera vez, de hecho, lo intentó hacer mucho más televisivo, mucho más visto a nivel nacional. No le salió bien, se dio cuenta de la barbaridad que era hacer estas dominadas en 24 horas, aunque llevaba ya días y semanas y meses entrenando centenares de dominadas al día en diferentes ritmos, en diferentes secuencias y series. Pero se dio cuenta que no podía, ¿no? En ese momento en televisión fue como una derrota, pero después hizo una recapitulación y buscó otra manera de enfocarlo, ¿no? Consiguió hablar con un conocido de un familiar y consiguió un gimnasio así tipo CrossFit, más oscuro, más aislado, con menos gente, más a su aire, con su música, y ahí hizo su segundo y tercer intento, donde finalmente lo consiguió en el tercer intento. Y narra en el libro Goggins toda la dureza de perder totalmente la sensación o la sensibilidad y la fuerza de agarre de las manos, sobre todo, pero tanto antebrazos como el bíceps, que casi se les rompió, no notarte absolutamente nada de toda esta parte superior, ¿no? Y a nivel de manos, de piel, pues en todos ellos, en todos los intentos, aunque cada vez se preparaba mejor a nivel de material, tanto lo que ponía en la barra como los guantes y capas que se envolvía en la mano, aún así en todos los intentos llegó a sangrar y morirse de dolor de agarre en este reto, ¿no? Así que es muy duro también este capítulo en el que narra esto y muchas veces nos pensamos que puede ser duro intentar hacer nuestras máximas dominadas, que quizás yo ahora si me pusiese haría, bueno, sin descansar mucho entre medias, quizás haría 15, ¿no? Y pensar que este hombre sí que descansaba entre medias, pero se pasó 24 horas sin parar, casi, intentando hacer más y más y más, y por fin lo logró. Es una barbaridad. Habla también de cómo una amiga de su madre, que es doctora o enfermera, le ayuda a pincharse un cierto líquido en la mano para inhibir ese dolor. Es una barbaridad como lo narra y tampoco yo intentaría algo así, pero es de inspiración también una persona que se pone a ello. Y para que entiendas por qué se puso exactamente a hacer un reto de este calibre a nivel muscular, Goggins no tiene límite mentalmente, es un loco. Pero dirás, si lo Goggins hacía ultramaratones y todo esto, ¿por qué pasó a hacer algo tan muscular, no? Y lo hizo porque él siempre ha tenido, hasta cierta edad que le operaron ya definitivamente, siempre sufría de, no sé cómo se llamaría, pero como si tuviese el corazón mal hecho. O sea, una grieta entre dos válvulas, no sé cómo se llama, pero como si tuviese el corazón más o menos a la mitad de capacidad hasta que lo operaron y ya se lo corrigieron, ¿no? Después de diferentes operaciones, tuvo épocas que tenía que parar de hacer cardio por bastante tiempo, pero de verdad, porque si lo hacía podía ponerse la cosa muy chunga. Así que en una de las operaciones, que no sé si fue ya la buena, pues tuvo todo este tiempo de no podía hacer cardio intenso, pero sí hacer gimnasio. Entonces ahí se puso con este reto.
Si os fijáis, es una persona que incluso hoy en día podréis ver en sus redes como hace un año o dos le operaron de las piernas, le quitaron cartílagos, incluso le recortaron los fémurs, si no me equivoco, y el tío seguía haciendo flexiones, andando con las manos por la cinta, haciendo mucho gimnasio de la parte superior. Una persona que, si le dices las piernas no las podrás usar, pues se pone a tope con la otra parte del cuerpo, porque ese es su no límite, ¿no? Para que entendáis un poco más quién es. Subimos un poco al listón con todo lo que he explicado hasta ahora y vamos al siguiente. Como cuarta anécdota tenemos la época en que empezó Goggins con el tema de las ultradistancias, ¿no? Las ultramaratones. Él se propuso en cierto momento empezar a hacer ultradistancia, aunque no había corrido mucho hasta ese momento. En el momento en que él quiso formar parte de la Badwater 135, que es una famosa carrera de ultradistancia, el director, la persona que le podía decir si entraba o no a una carrera así, porque no podía inscribirse cualquiera, le dijo que para inscribirse tenía que, con no mucho tiempo de margen, haber completado una carrera oficial de 100 millas, o sea, 160 kilómetros, en menos de 24 horas. Ese era el baremo, la entrada, digamos, a una carrera como la Badwater. Y Goggins buscó y encontró que a los 3 días de esta conversación había un evento de 100 millas, ¿no? De correr 100 millas. Así que cogió, entrenó un poco esos 2 días, se fue al gimnasio a hacer pierna la noche antes, porque un ex instructor suyo quería demostrarle lo fuerte que era el tío, así que por la noche, no sé si era un sábado por la noche, por ejemplo, se fue a hacer pierna fuerte e intenso en el gimnasio con ese ex instructor suyo, y la mañana siguiente, un domingo por la mañana, estaba empezando una carrera de 160 kilómetros. Es una barbaridad esto. Él, como era su primera vez haciendo algo así, no tenía mucha idea de lo que vienen a ser los geles o los electrolitos o todo lo que hoy en día está tan de moda, aunque tampoco todo el mundo lo conoce, pero si empiezas a hacer un poco de running, pues te vas a enterar, ¿no?, de lo que es. Él en ese momento no tenía ni idea y hasta que no avanzó en el endurance no se dio cuenta de cómo funcionaba todo esto, y su único suplemento con lo que tiraba en la carrera eran pues snacks o galletas que le daba su mujer cuando daba la vuelta y pasaba por ella, ¿no? Evidentemente bebía agua, igual bebía otras isotónicas o alguna cosa así. Pero a nivel de geles o lo típico que se suele hacer hoy en día, de tampoco comer tanto, pues no lo conocía él, ¿no? Y bueno, las malas consecuencias de hacer un reto así tan heavy de primeras, como lo hizo él, pues fue insuficiencia renal, que llegó a orinar sangre, explica en el libro, y también pues muchas fracturas en los pequeños huesos de los pies. Esto le pasó factura y no sé cuánto llegó a tardar en recuperarse, aunque este hombre, pues os podéis imaginar que no estará todo recuperado y ya está volviendo a correr. Y todo esto lo narra y también explica pues que en varias de las ultramaratones pues tenía que llegar a casa sudando, habiéndose hecho las cosas encima durante la carrera y arrastrándose, llegando a casa y su mujer con todo el amor del mundo. Por suerte, la de ese momento o la que tuviese en cada momento, porque se ha separado más de una vez. Por suerte siempre he tenido a alguien, sea su madre o su mujer en el momento, que le ha acompañado en todo y ha sido pues la persona que en estas situaciones pues le puede limpiar entero, ducharle, echarle a la cama porque no es persona, porque no puede con su vida, o en situaciones otras como el ultramaratón o ultra Ironman, no sé si era de Hawái, pues cambiarle la bici, todas estas cosas, ¿no? Por suerte siempre ha tenido a esa persona y bueno, toda persona que se propone hacer estas locuras creo que es inevitable y básico que tenga a esa persona a su lado siempre. Finalmente, no lo he dicho, esta primera carrera de 100 millas la completó en 18 horas y algo, así que pasó el lindar que necesitaba y pudo hacer después la Badwater. Y finalmente, relacionado con la anterior anécdota, Goggins hizo una barbarie todavía más, que subiríamos ahí un listón más, ¿no? Os he comentado que contra todo pronóstico hizo lo de bajar de peso, la semana infernal, después se preparó, bueno, hizo todo lo de dominadas, se preparó para esas 100, bueno, sin prepararse, hizo esa ultramaratón de 100 millas, para después entrar y poder inscribirse y empezar, que ahora os lo contaré, esta Badwater 135, que traducido en kilómetros son 217 más o menos, 217 kilómetros que empiezan desde el punto más bajo de toda América, en el Valle de la Muerte, que se llama, ¿no? Es una de las zonas más calurosas y de esas ultramaratones más calurosas que existen. Es conocida por ser una prueba que te pone al límite en cuanto a deshidratación y hipertermia, por la gran calor que puedes pasar. En el libro, Goggins relata cómo realmente él
que era un novato, tenía muy claro a qué se enfrentaba, ¿no? Una ultradistancia que él sabía que más o menos era hacer lo mismo, pero un poco más de distancia, bueno, unos 60 kilómetros más de lo que había hecho anteriormente, pero se enfrentaba además a una de las más duras porque iba a pasar mucho calor. ¿Qué hizo él en esos meses cuando todavía se estaba recuperando de los pies? Entrenó, como he dicho al principio de todo, con muchas capas encima. O sea, Goggins se pasaba horas corriendo de pueblo a pueblo o se iba a trabajar y volvía, por ejemplo, corriendo con capas y capas y capas y sudando y pasando muchísima calor porque es a lo que iba a enfrentarse en ese Badwater. Después, también es conocido este Badwater porque es un milagro si lo terminas. O sea, haceros una idea de que esto no es ninguna tontería. Son 217 kilómetros corriendo, parando evidentemente, pero sin parar mucho. De hecho, hay bastante subida. O sea, si no me equivoco, en el libro relata que es como de un punto bajo hasta la cima. Habrá subidas y bajadas, pero como que terminas más arriba de lo que has empezado. Entonces, con subida y termino quinto. Goggins cogió y terminó en quinto lugar, que tampoco sé cuánta gente se apunta, pero es una barbaridad. Entonces en ese momento ya se le catapultó como ultraatleta de élite del momento, porque una persona que por mucho que no tenga esa preparación, viene con esa mentalidad, viene de los militares y hace en tan poco tiempo cosas así, pues ya lo pones en un pedestal porque es que se pone entre los mejores en estas ultradistancias. Si has llegado hasta aquí, seguramente te interesa este tema, te interesa esta locura de hombre, así que puedes buscar más sobre él, incluso comprar el libro si quieres o lo que sea. Yo, si no, voy a hacer más vídeos sobre esto. Igual hago más un resumen entero del libro. Cuando me lea el segundo también haré un resumen. Y nada, si te interesa también la ultradistancia o el endurance, pues suscríbete y dale a like, que haré muchos más vídeos sobre este tema que me encanta. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengas una brillante semana. Adiós.